Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel Vázquez Leal, del segundo grado Grupo A, y explicaré el tema de presión respectivo a la actividad número uno. Para empezar, tenemos que saber qué es presión. Bueno, la presión es la fuerza que se aplica sobre una superficie por parte de un gas, un líquido o un sólido. De esta se deriva la presión atmosférica, que es la presión que ejerce el aire sobre nosotros gracias a la fuerza de gravedad. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si vemos abajo a la derecha tenemos un ejemplo que son dos sujetos que tienen por encima dos columnas. Estas columnas tienen aire, es decir, el aire se conglomera encima del sujeto y este se ve atraído por la fuerza de gravedad. Entonces este mismo aire ejerce una presión o una fuerza sobre ellos. Por eso el que está más alto, por así decirlo, el que está a más altitud sufre menos presión atmosférica, porque sobre este individuo habrá menos aire, mientras que el que esté más cerca del nivel del mar tendrá un mayor peso encima, ya que habrá más aire sobre él. Y lo mismo bajo el agua, aparte del peso que cargaría de la columna de aire, también va a cargar el peso del agua. Como la presión es una relación, se puede medir mediante las unidades que tenemos acá, que son el sistema internacional, la atmósfera, el pascal, el bar, el milímetro cero de mercurio, y en el sistema inglés, que es la libra por pulgada cuadrada, mejor conocida como PSI. Bueno, podemos medir la presión, pero ¿para qué queremos esto? Bueno, al menos en el ámbito médico, por ejemplo, se puede medir la presión mediante baumanómetros o tensiómetros más bien, que son aparatos médicos con los cuales se ejerce presión, o sea, se aumenta la presión de la burbuja, por así decirlo, causando que la presión arterial o dentro del brazo aumente, y esto genera que se pueda sentir con más fuerza, por así decirlo, los dos tipos de presión que tiene el corazón, porque sí, el corazón ejerce una presión al momento de bombear la sangre, tanto cuando está activo como cuando está en reposo. Entonces tenemos los diferentes tipos de baumanómetros. Tenemos los baumanómetros manuales, como el rojito de arriba, el baumanómetro digital, que es lo mismo que el manual, pero pues en automático y sin la necesidad de un de estetoscopio. Tenemos el baumanómetro de dedo, que ejerce presión sobre la yema del dedo y permite pues medir esta presión, ¿no? Lo mismo para la muñeca, y el pediátrico, que es uno más pequeño, usado para niños. Ahora, ¿cómo funciona un baumanómetro físicamente hablando? Bueno, tenemos que un baumanómetro consta de tres partes, que son el manómetro, que mide la presión, el brazalete, que ejerce la presión, y la válvula unidireccional, que es con la que se ingresa aire a la burbujita y permite poder aumentar la presión arterial, ¿no? Como podemos ver en el dibujito, se pone en el antebrazo del sujeto. De ahí se bombea de aire mediante la válvula unidireccional, y aquí hice un pequeño esquemita medio feo, pero pues aquí está, que es que mientras más presión se mete en la donita, por así decirlo, más expande, y esto genera una fuerza sobre el brazo o sobre la zona en la que está el brazalete, genera una fuerza hacia adentro que hace que la presión del brazo aumente, y ahí es cuando se pone el estetoscopio para escuchar cuándo inicia la presión sistólica y la presión diastólica. La presión sistólica es la presión que ejerce el corazón cuando está en movimiento, es decir, cuando late. La presión que genera en la arteria se conoce como presión sistólica, y la diasistólica es cuando el corazón se contrae, se relaja. Usualmente las medidas de presión normales, o digamos que son medias en la población, son de 140 sobre 180 respectivamente para la presión sistólica y diastólica. Entonces, cuando mediante herramienta se percata de una diferencia o una anomalía en esta medida de presión, es cuando se entiende que tienes presión baja o alta en la sangre. Y pues eso es todo. Gracias por la atención.